Hola, bienvenidos. Yo soy Cristina y esta es la parte 2 del curso de SQL Server. En esta lección veremos cómo crear, modificar y eliminar una base de datos. En la parte 1 de este tutorial hemos visto cómo conectarnos a un servidor de SQL utilizando SQL Server Management Studio. Ya sabemos cómo conectarnos a un servidor, ahora es momento de crear una base de datos. Para casi todo lo que se puede hacer en un servidor de SQL tenemos dos formas de hacerlo. Una es utilizando la parte visual o la interfaz de usuario, en este caso dentro del SQL Server Management Studio, y la otra forma es creando queries o script de SQL. Entonces veamos cómo crear la base de datos utilizando SQL Server Management Studio. En el Object Explorer o explorador de objetos ya estoy conectada al servidor local y podemos ver una carpeta que se llama Databases o bases de datos. Vamos a dar clic derecho con el botón secundario del mouse en esta carpeta y en el menú desplegable vamos a dar clic en New Database o Nueva Base de Datos. Una vez que damos clic en Nueva Base de Datos, vemos esta ventana New Database y todo lo que tenemos que hacer aquí es escribir el nombre de la base de datos aquí en este campo Database Name. Entonces voy a poner ejemplo 1 y lo que sigue nada más es dar clic aquí en OK. Entonces con esto ya tenemos creada la base de datos aquí. Lo que pasó cuando le di clic en OK es que el SQL Server Management Studio va a correr un query de SQL para crear la base de datos por nosotros. Ahora, si vemos dentro de la carpeta Databases, pues ya tenemos la nueva base de datos ejemplo 1 creada. También podemos crear una base de datos utilizando un query de SQL. Las bases de datos son objetos que podemos crear dentro del SQL Server, al igual que las bases de datos también podemos crear tablas, procedimientos almacenados, vistas, etcétera, de los cuales hablaremos en próximas lecciones. Pero hay que tomar en cuenta que sin importar el tipo de objeto que estemos creando en SQL, se utiliza la declaración create. Entonces, para crear una base de datos, damos clic aquí en New Query y utilizamos la declaración o la palabra create y después seguido de database. Y como mencioné, también se utiliza para crear, por ejemplo, tablas, create table, o para crear vistas, create view, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de momento lo que queremos crear es una base de datos, entonces vamos a poner create database, y en este caso la base de datos va a ser ejemplo 2. Entonces, para crear una base de datos utilizando un query de SQL, la sintaxis es create database seguido del nombre de la base de datos. Entonces aquí tengo create database y luego ejemplo 2 y voy a ejecutar este query. Y como vimos ya se completó el comando y ahora para ver la nueva base de datos aquí tendríamos que refrescar esta carpeta seleccionando y dando clic en el botón refresh o clic derecho y luego refrescar. Y como vemos aquí tenemos la base de datos ejemplo 2 que acabamos de crear con esta línea de comandos. Digamos que por alguna razón cerramos el Object Explorer o explorador de objetos y pues lo queremos de vuelta. La forma de hacerlo es aquí en el menú View y luego aquí Object Explorer o también con F8. Entonces damos clic aquí y ya lo tenemos de vuelta, o como dice la tecla rápida F8 y ya lo tenemos de vuelta, ¿no? En caso de que pase eso, pues así fácilmente lo tenemos de vuelta. Hemos visto cómo crear una base de datos visualmente y también con un query. Ahora, independientemente de cómo hayamos creado una base de datos, hay dos archivos que son creados. Si vemos, aquí tenemos estas dos bases de datos de usuario, o sea que fueron creadas por un usuario, por alguien, pero acá en System Databases tenemos estas cuatro bases de datos del sistema: Master, Model, MSDB y TempDB. Estas bases de datos son creadas por la instalación de SQL Server y son requeridas por el SQL Server para poder funcionar correctamente, así que deben de existir. Aquí tenemos bases de datos del sistema y también tenemos bases de datos definidas por el usuario. Entonces, las definidas por el usuario son estas que nosotros creamos. Las del sistema son las que están aquí en System Database, creadas por el instalador de SQL Server. Para cada base de datos de SQL Server, sin importar que sean del sistema o definidos por el usuario, hay dos archivos que son generados. Entonces, vamos a las propiedades de esta tabla, ejemplo 1, clic derecho, propiedades, y si vamos aquí a Files, y voy a expandir esto, entonces aquí tenemos un path o ruta. Esta ruta la podemos copiar, control C, y luego la podemos abrir con Windows R, pegamos, damos Enter,
Y aquí nos dice que no tenemos permiso para acceder a esta carpeta. Le damos continuar para darle permisos. Y si vemos, por cada base de datos que tenemos hay 2 archivos que son creados. Y por ejemplo aquí no puedo ver la extensión del archivo, pero aquí en vista y luego en opciones, luego en ver, hay una forma de ocultar las extensiones de archivos. Vamos a quitárselas y aplicar. Y ya podemos ver la extensión. Entonces, como decía, por cada base de datos vamos a tener 2 archivos, el .mdf y .ldf. O sea, hay para estas bases de datos creadas por usuario y también lo hay para las bases de datos, esta de master o la de temdb, que son bases de datos del sistema. ¿Y qué son estos archivos? Pues MDF es el archivo de datos, que es el cual contiene los datos de la base de datos, o también master data file, y ese archivo principal donde están guardados todos los datos de nuestra base de datos, mientras que el archivo LDF es el archivo de log de transacciones, y este archivo puede ser utilizado para recuperar la base de datos en caso de que haya algún problema. Hablaremos a detalle sobre estos archivos en próximas lecciones. Por ahora solo debemos saber que sin importar cómo creemos una base de datos o si son bases de datos del sistema, siempre cada base de datos tendrá un archivo MDF, Master Data File, que es donde se guardan los datos, y un archivo LDF, Log Data File, que es el archivo del log de transacciones. Muy bien, ya vimos cómo crear una base de datos. Ahora veamos cómo cambiar el nombre de una base de datos después de haberla creado. De igual manera, para renombrar una base de datos hay 2 formas, utilizando el SQL Server Management Studio y la otra es mediante un query. Para cambiar el nombre visualmente, solo damos clic derecho en la base de datos y después damos clic en Rename. Entonces se va a habilitar así, al igual como en el explorador de Windows, cuando renombramos un archivo, listo para que nada más escribamos el nuevo nombre y presionemos Enter. Por otro lado, para renombrar una base de datos utilizando un query hay 2 formas. Una es utilizando alter database, modify name igual y luego el nuevo nombre. Entonces, vamos cómo hacerlo. Digamos que quiero cambiar el nombre de la base de datos ejemplo 2 a ejemplo 3. Entonces tendré que poner alter database. Luego, ¿qué base de datos es la que vamos a cambiar? En este caso, ejemplo 2. Y después modify name igual y el nuevo nombre. Entonces, ejemplo 3. Entonces voy a ejecutar esto y la base de datos dice que el nombre ejemplo 3 ya fue asignado a la base de datos ejemplo 2. Entonces, para ver los cambios, aquí igual refrescamos y ya vemos que está renombrada ejemplo 3. Otra forma de cambiar el nombre de una base de datos es ejecutando un procedimiento almacenado del sistema. Hablaremos de procedimientos almacenados o store procedures en próximas lecciones, pero debemos de saber que los procedimientos almacenados no son otra cosa más que un grupo de instrucciones o comandos de SQL, los cuales son ejecutados juntos. Al igual que en las bases de datos, tenemos bases de datos del sistema y bases de datos definidas por el usuario. En los procedimientos almacenados pasa lo mismo. Existen ya varios creados por el sistema y también tendremos los creados por el usuario. Entonces, los procedimientos almacenados del sistema son proporcionados por SQL Server y se utilizan para realizar tareas como renombrar una base de datos. Para eso usamos el sp-renamedb, o si queremos ver el texto de un procedimiento almacenado, podemos utilizar sp-helptext, o si queremos saber cuántos índices tiene una tabla, podemos utilizar sp-helpindex. Entonces hay muchos procedimientos almacenados del sistema que podemos utilizar para diferentes tareas, de los cuales estaremos viendo a lo largo de este curso. Por ahora vamos a ver qué procedimiento almacenado podemos utilizar para renombrar una base de datos, el cual es uno que se llama sp-renamedb, y al ejecutar este store obviamente tenemos que pasarle como parámetros cuál es el nombre actual de la base de datos y cuál será el nuevo nombre de la base de datos. Entonces veamos cómo hacer esto. Digamos que quiero cambiar el nombre de la base de datos ejemplo 3 por ejemplo 4. Entonces, aquí en un nuevo query voy a escribir el nombre del procedimiento almacenado del sistema, sp-renamedb. Después ponemos el nombre actual de la base de datos,
Entonces el nombre es ejemplo 3 y seguido coma y el siguiente parámetro es el nuevo nombre. Entonces será ejemplo 4. Bien, ahora si ejecuto este código, como vemos, dice que el nombre ejemplo 4 ya fue asignado a la base de datos y para ver los cambios nada más refresco y como vemos aquí ya la base de datos se llama ejemplo 4. Ya vimos cómo renombrar una base de datos, ahora veamos cómo eliminar una base de datos. Para eliminar una base de datos igual podemos utilizar la interfaz gráfica de SQL Server Management Studio o podemos hacerlo mediante un query. Si quisiera eliminar la base de datos ejemplo 1, entonces aquí en el Object Explorer nada más doy clic derecho y luego Delete y me aparece este menú de eliminar y aquí nada más tendría que dar clic en OK. En cuanto dé clic en OK, los archivos ejemplo1.mdf y ejemplo1.ldf de la base de datos serán eliminados. Entonces, dicho esto, eliminemos la base de datos y voy a dar clic en OK. Y como vemos ya se eliminó de aquí de la base de datos y si volvemos a ver los archivos, ya no existe aquí el archivo MDF o LDF para ejemplo 1. Ya vimos cómo eliminar una base de datos con la interfaz de usuario visualmente, ahora vamos cómo hacer lo mismo utilizando un query. Para eliminar o dropear, como se dice, cualquier objeto de una base de datos, tabla, vista, se utiliza la declaración drop, seguido de qué quieres eliminar. Entonces, si vamos a eliminar una base de datos, tendremos que poner drop y luego database. Después, el nombre de la base de datos, ejemplo 4. Cuando corra este código, ¿qué va a pasar? Pues la base de datos ejemplo 4 será eliminada y ambos archivos .mdf y .ldf también serán eliminados. Recordemos que si estamos eliminando una base de datos, la base de datos no debe estar en uso. Y veamos qué quiero decir con esto. Si vemos este diagrama, varios desarrolladores o usuarios pueden estar conectados al mismo servidor o a la misma base de datos y digamos que el desarrollador 1 está utilizando nuestra base de datos de ejemplo 4 y el desarrollador 2 está tratando de eliminar esta base de datos. Entonces, ¿qué debería pasar? Pues digamos que la base de datos no debería de ser eliminada porque otro desarrollador la está usando. Y si, por ejemplo, el desarrollador 1 está intentando correr un query en la base de datos ejemplo 4 y el desarrollador 2 intenta eliminarla, SQL le va a avisar al desarrollador 2 que la base de datos está en uso y no puede ser eliminada. No podemos eliminar una base de datos que está siendo utilizada actualmente. Entonces, obtendremos un error. Entonces, en inglés el error es cannot drop database, el nombre de la base de datos, because it is currently in use, que significa no podemos eliminar la base de datos, el nombre de la base de datos, porque está siendo utilizada actualmente. Si otros usuarios están conectados, debemos poner la base de datos en modo single user y después eliminar la base de datos. Si hay muchos usuarios conectados a una base de datos, la base de datos está en modo multi-user o multiusuario. Para poder eliminar una base de datos que está siendo utilizada por muchos usuarios o que está en modo multi-user, podemos cambiarla a modo usuario único o single user antes de poder eliminar los datos. Y la forma como cambiamos la base de datos de modo multi-user a single user es con este comando alter database, el nombre de la base de datos, luego set single user y al final se pone with rollback immediate. ¿Y qué significa with rollback immediate? Digamos que, por ejemplo, el desarrollador 1 está utilizando la base de datos y tiene un query muy largo que está siendo ejecutado. Entonces, este query está tardando al menos 10 minutos en correr y el desarrollador 2 está intentando eliminar la base de datos donde el desarrollador 1 está corriendo el query que va a tardar 10 minutos. Entonces, obviamente, el desarrollador 2 no podrá eliminar la base de datos porque está en uso. Entonces, ¿qué puede hacer el desarrollador 2? Pues básicamente puede forzar la base de datos a single user, cambiarla a modo único usuario y al momento de cambiar el modo de la base de datos también puede decirle al servidor de SQL que si hay alguna ejecución pendiente o si hay transacciones pendientes les dé rollback o las revierta inmediatamente. Esta opción with rollback immediate
le está diciendo al servidor que al cambiar el modo de la base de datos revierta todas las transacciones pendientes o incompletas inmediatamente. Dicho de otra forma, que revierta esos cambios pendientes. Por ejemplo, si el desarrollador 1 está intentando actualizar 100.000 registros en una tabla, digamos cambiar un estatus, ese cambio será revertido automáticamente y la conexión a la base de datos será cerrada al momento de cambiar el modo de la base de datos a usuario único. Vamos a simular que muchos usuarios están conectados a una base de datos. Entonces, voy a abrir otra instancia del SQL Server Management Studio. Y me voy a conectar al mismo servidor local. Y después voy a abrir una conexión aquí, un nuevo query que esté apuntando a la base de datos ejemplo 4. Entonces, en esta ventana del SQL Server Management Studio, vamos a simular que es otro usuario que está conectado a esta misma base de datos. Y si intento ejecutar esta consulta aquí, drop database, como si fuera otro usuario conectado, pues si vemos intento, se queda ejecutando, buscando, checando las conexiones pendientes que hay. Entonces voy a cancelar esto. Bien, entonces cancelé la ejecución y ahora voy a cerrar esta conexión. Y ahora si corro este comando otra vez, la base de datos se eliminó automáticamente, inmediatamente, porque no hay nadie conectado a la base de datos, ¿no? Entonces si refresco, ya no está la base de datos aquí. Otra forma de eliminar la base de datos y cerrar las conexiones es dando clic derecho a la base de datos, aquí clic derecho, luego delete, y aquí al final tenemos un check que dice close existing connection, que significa cerrar conexiones existentes. Entonces, si marcamos este check y eliminamos, va a cerrar todas las conexiones y eliminar la base de datos. No como ahorita que teníamos otra conexión abierta, intentamos eliminar y se queda ahí revisando, validando que no haya nadie más conectado. Bueno, entonces voy a crear la base de datos otra vez. Create database ejemplo 4. Ejecuto y voy a refrescar. Ya está la base de datos creada. Y ahora vamos a ver otra cosa. Si yo aquí selecciono la base de datos que quiero eliminar y corro el comando, tengo el error, no puedo eliminar la base de datos porque está siendo en uso. ¿Y quién la está utilizando? Este mismo query de aquí. Así que si quieren eliminar una base de datos, tienen que asegurarse que no esté seleccionada. Entonces voy a cambiar a otra, voy a ejecutar y ahora, como vieron, ya se eliminó la base de datos. Refresco y ya no aparece aquí en la lista. Entonces, obviamente, si queremos eliminar una base de datos, no debemos tenerla seleccionada porque para poder eliminarla no debe estar en uso. Debemos tener en mente que si queremos eliminar una base de datos que está siendo utilizada, podemos correr el comando alter database, nombre de la base de datos, set single user, with rollback immediate, y con la opción del rollback immediate, cualquier transacción que esté pendiente será revertida y las conexiones a la base de datos serán cerradas. Otra cosa muy importante sobre SQL Server es que las bases de datos del sistema no pueden ser eliminadas. Entonces, vamos a intentar aquí, por ejemplo, eliminar esta base de datos, master. Y voy a correr. Y como vemos, no puedes eliminar la base de datos master porque es una base de datos del sistema. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y recuerden, para recursos adicionales visiten el sitio web pragentech.com y les deseo que tengan un excelente día.